Bueno, mi nombre es Karina Pacheco, residente de segundo año, y la charla de hoy se va a enfocar en la radiografía intestinal, su anatomía radiológica, sistemática de lectura y descripción básica de sus hallazgos. Bien, una radiografía simple de abdomen puede aportar información valiosa para el diagnóstico del paciente. Hoy en día, la radiografía simple sigue siendo una herramienta importante para la evaluación inicial de las patologías abdominales. Si bien es cierto que la radiografía convencional tiene sus limitaciones, la radiografía de abdomen puede diagnosticar muchas patologías sin necesidad de exponer al paciente a altas dosis de radiación. El día de hoy en la charla el objetivo es aportar de manera clara y concisa las bases teóricas y prácticas de la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen es un estudio rápido, accesible, de bajo costo y que aporta información importante en patologías específicas, pero también es cierto que tiene muchas limitaciones diagnósticas. Entonces es aquí donde vamos a hacernos la pregunta: ¿cuándo debemos solicitar una RX simple de abdomen? Cuando yo estoy sospechando de una obstrucción intestinal, perforación, presencia de cuerpos extraños, litiasis renal o dolor indiferenciado con una sospecha de un abdomen agudo. ¿Qué es lo que voy a valorar en una sospecha de una obstrucción intestinal? ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar asas intestinales dilatadas o la presencia de niveles hidroaéreos patológicos. Una sospecha de perforación para descartar la presencia de neumoperitoneo. En este caso es importante la RX de abdomen del paciente de pie para buscar aire libre debajo del diafragma. Cólico renal. Aquí debemos tomar en cuenta que una RX de abdomen solo va a detectar del 45 al 59% de los cálculos ureterales, ya que la superposición del intestino y de los huesos puede ocultar los signos de estos cálculos. Y hay que tomar en cuenta otras imágenes que pueden estar asociadas, como van a ser los flebolitos en la pelvis, que pueden confundirse con litiasis. Por eso es importante hacer un estudio complementario como una urotomografía. Bien, en cuanto a las proyecciones radiológicas, tenemos dos tipos de proyecciones. Una que es anteroposterior en el cúbito supino y otra proyección en AP en bipedestación. La proyección estándar utilizada en el abdomen es la proyección anteroposterior en el cúbito supino. Esta es la proyección más anatómica y es útil para visualizar patrones, patrón gaseoso, calcificaciones o masas a nivel de tejidos blandos. Pero también tenemos la proyección en AP, en bipedestación, en donde el haz de rayos X se dirige horizontalmente en posición anteroposterior, y esta proyección es útil para visualizar aire libre debajo del diafragma en sospechas de neumoperitoneo. También es útil en casos de sospecha de obstrucción intestinal, que son imposibles de ver en una proyección en decúbito supino. La RX de abdomen en bipedestación siempre debe incluir las bases pulmonares, donde podemos detectar derrames pleurales que podrían estar asociados a procesos intraabdominales. Por ejemplo, una pancreatitis puede estar asociada a un derrame pleural izquierdo, o un acceso hepático sufrénico puede estar relacionada a un derrame pleural derecho. En cuanto a los criterios de calidad, una radiografía de abdomen debe cumplir dos criterios de calidad importantes. Uno, que se incluya todo el abdomen, y el segundo, que tenga una adecuada exposición. Como podemos observar en la imagen, acá vamos a tener los criterios de calidad que se cumplen. Vamos a observar los semidiafragmas, sus paredes laterales, la exposición. Si tiene una exposición adecuada, vamos a observar la sombra hepática, la sombra renal y los músculos psoas bilaterales. Gracias. Bien, en cuanto a las densidades radiológicas, vamos a tener que de lo más radiolúcido negro a lo más radiopaco blanco. Vamos a tener densidades: la densidad aire, grasa, agua, partes blandas, hueso, y la densidad de metal. En la imagen podemos ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, una densidad aire, vamos a ver aire en el estómago, grasa, tejido celular subcutáneo. Densidad de partes blandas, como por ejemplo tenemos los músculos, el órgano, el vaso. Densidad metal, cuerpos extraños, o una densidad hueso, como tenemos el hueso coxal. Bien. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué debo buscar en una radiografía de abdomen?
Primero, debemos utilizar un patrón de búsqueda sistemático, es decir, que cada vez que analicemos una radiografía, lo hagamos en el mismo orden de búsqueda y así evitar pasar por alto algún hallazgo. Por lo que tenemos una mnemotecnia fácil y sencilla para poder evaluar nuestros patrones radiológicos. Lo consulté y me pareció bueno y práctico el PACMAN, que es la mnemotecnia, en donde vamos a evaluar el patrón gaseoso, aire extraintestinal, calcificaciones, masas de los tejidos blandos, la anatomía ósea y la presencia o no de visceromegalias. En el patrón óseo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar dilataciones de las asas intestinales o del estómago, buscar niveles hidroaéreos o signos como un vólvulo intestinal, aire extraintestinal, buscar neumoperitoneo, aire en las vías biliares o en la vena porta, calcificaciones, visualizar las sombras renales y hepáticas en búsqueda de litiasis renal o biliar, búsqueda de calcificaciones en área pancreática, masas de tejidos blandos. Algunos tumores grandes pueden ejercer efecto de masa sobre las asas intestinales y ser visibles en la radiografía de abdomen. Anatomía ósea. Es importante evaluar las estructuras óseas visibles en búsqueda de fracturas o lesiones líticas o blásticas. Y la presencia de visceromegalias, como en este caso podemos tener hepatomegalia o esplenomegalia, que se lo puede ver en casos severos en la RX de abdomen, aunque su estudio de elección va a ser la ecografía abdominal. Aquí tenemos una alerta importante que si en la radiografía está visible las bases pulmonares, debemos asegurar de que no exista algún derrame pleural. Perfecto. Antes de hablar de una radiografía de abdomen patológica, vamos a iniciar con la radiografía de abdomen normal y cómo se debe visualizar. Aquí tenemos la anatomía normal en una radiografía de abdomen de decúbito supino, en donde tenemos la imagen A, en donde vamos a observar en la línea roja delimita el contorno hepático inferior, las líneas verdes delimitan los contornos de ambos riñones, las líneas azules delimitan los contornos de ambos músculos psoas y la línea amarilla que va a ser las fascias. En la figura B vamos a ver que las líneas amarillas muestran las siluetas renales, el rojo es la silueta esplénica. La imagen C, vamos a ver líneas amarillas que delimitan el gas dentro de la cavidad gástrica, la línea verde que es la que delimita el duodeno y la vino tinto que es la que delimita el colon transverso. Y por último tenemos a la imagen D en la línea azul, que es la que vamos a observar, el domo vesical. Bien, dentro de la radiografía de abdomen normal tenemos al patrón gaseoso. Las asas intestinales solo son visibles si tienen aire en su interior, pero normalmente la mayor parte del intestino contiene líquido o contenido propio, teniendo una apariencia radiopaca, lo que hace que no se pueda definir con claridad en la radiografía. El estómago generalmente lo podemos observar porque tiene aire en su interior, la burbuja gástrica. El colon casi siempre contiene mayor cantidad de aire que a las asas delgadas. Es por eso que en la mayoría de las radiografías normales se observa el colon y el recto con mayor facilidad. Cuando una asa intestinal tiene suficiente cantidad de aire en su interior, decimos que está distendida y esta distensión es normal. Pero si estas asas intestinales contienen gran cantidad de aire, pero su tamaño está aumentado, consideramos que esto ya es patológico. Por lo que tenemos la regla del 3-6-9, en donde las medidas normales del diámetro intestinal van a ser menor a 3 centímetros para las asas delgadas, menor a 6 centímetros para el colon y menor a 9 centímetros para el ciego. Bien, ahora, ¿cómo diferenciar el intestino delgado del grueso? El intestino delgado, como vamos a observar en estas figuras, tanto la figura 9 como 10, las asas delgadas se suelen localizar en el centro del abdomen, poseen unos pliegues mucosos delgados y circulares denominados las válvulas conniventes, que en la radiografía la podemos ver cómo atraviesan todo el ancho de la luz, especialmente cuando están dilatadas, como podemos observar en la imagen, la cabeza de flecha. El intestino grueso, el colon ascendente y el descendente, al ser estructuras retroperitoneales, tienden a localizarse constantemente a los lados del abdomen. El colon transverso y el sigmoideo tienen una posición más variable.
Las paredes del intestino grueso, como observamos en la cabeza de flecha, forman unas aculaciones denominadas austras que tienen una característica que es característica en la radiografía. Tenemos otro tipo de características del intestino grueso, que es la presencia de su contenido propio, que se observa como una masa semisólida con múltiples burbujas pequeñas en su interior, conocidas como aspecto moteado también. Bien, en relación a los niveles hidroaéreos, no todos los niveles hidroaéreos en radiografía de abdomen son patológicos. Como observamos en la flecha, tenemos al estómago, casi siempre vamos a observar un nivel líquido a nivel de la cavidad gástrica, a menos que esté completamente vacía. Y el intestino delgado, como vemos en la figura circular, podemos llegar a ver de 2 a 3 niveles hidroaéreos, que esto es completamente normal. Pero en el intestino grueso no debería existir niveles líquidos, ya que una de las funciones es la eliminación de líquido. En cuanto a los órganos abdominales, es importante conocer la apariencia radiológica de los principales órganos, lo que permite identificar anomalías. Entonces vamos a observar la figura 14, en donde vamos a tener al hígado. El hígado se encuentra en el cuadrante superior derecho y se ve como una sombra de color gris claro. El borde superior del hígado es el que forma el contorno del hemidiafragma derecho y el borde inferior generalmente es visible, pudiéndose estimar la presencia o no de hepatomegalia. La vesícula biliar casi nunca es visible, a menos de que tenga cálculos en su interior o sus paredes estén calcificadas. En la mitad de las radiografías podemos definir al vaso completamente o solo su borde inferior, que se encuentra localizado en el cuadrante superior izquierdo. En relación a la figura 16, vamos a ver la parte renal. Lo que hace visible a los riñones en la radiografía es su contraste natural entre ellos y su grasa retroperitoneal que los rodea. Se encuentran ubicados a nivel de T12, L3 laterales al músculo psoas. El riñón derecho puede estar localizado más abajo que el izquierdo. Tenemos a los uréteres. No son visibles en la radiografía, sin embargo, podemos imaginar su trayecto utilizando las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Las uniones vésico-ureterales se ubican a nivel de las espinas isquiáticas y este es un sitio común para encontrar litos. Y finalmente tenemos a la vejiga. Puede tener una apariencia variable dependiendo qué tan replesionada esté y tiene la misma densidad de las estructuras de tejido blando por su contenido líquido. En relación a las estructuras musculoesqueléticas, vamos a observar al músculo psoas en la figura 17 y en la figura 18. El psoas surge de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y se dirige inferiormente uniéndose al músculo ilíaco y formando el tendón iliosoas, que se inserta en el trocánter menor del fémur. Y podemos observar que el borde lateral del músculo psoas con la línea va a tener una estructura tipo línea recta. Bien. En cuanto a las estructuras óseas, es importante aclarar que la técnica radiológica utilizada para evaluar las estructuras óseas es distinta a la utilizada para evaluar el abdomen. Es decir, no se utiliza la misma técnica en una RX de columna lumbar AP que en una RX de abdomen AP. En la primera vamos a ver más detallado los huesos y en la segunda vamos a ver mejor los tejidos blandos. Sin embargo, en la radiografía de abdomen tenemos que evaluar las estructuras óseas en búsqueda de fracturas o lesiones líticas que puede tener el paciente. Aquí observamos en la figura 19 las estructuras óseas. Vamos a ver en color amarillo las costillas inferiores, las vértebras lumbares con sus apófisis transversas y el sacro. En la figura 20 vamos a ver al hueso coxal, la articulación sacrocoxigia, vamos a tener al sacro, vamos a tener al coxis, al fémur y la sínfisis púbica. Bien. En cuanto a las calcificaciones no patológicas, en ocasiones podemos encontrar algunas calcificaciones en la radiografía de abdomen que no van a ser patológicas, como son las calcificaciones de los cartílagos costales y los flebolitos, como observamos en las imágenes.
En la figura 22 tenemos las calcificaciones de los cartílagos costales, en donde estas se pueden observar en adultos mayores y se debe tener cuidado de no confundir con cálculos renales o biliares cuando se superponen al riñón o al hígado. Y estas calcificaciones pueden ser amorfas y aparecen en los arcos costales anteriores. Y en cuanto a los flebolitos, son calcificaciones pequeñas y redondeadas que corresponden a un pequeño trombo calcificado dentro de las venas. Son más frecuentes de ver en las pelvis femeninas de edad avanzada. Estos flebolitos pueden tener un centro transparente o ser completamente radiopacos. Ahora sí, vamos a comenzar en relación a la patología intestinal. Vamos a comenzar con la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal consiste en la detención completa del tránsito intestinal en algún punto del intestino, que puede ser delgado o grueso. Y existen dos grandes causas de obstrucción intestinal. Tenemos las mecánicas, cuando existe un obstáculo al paso del contenido intestinal, que esto puede darse por tumores, estrecheces, cuerpos extraños, y las causas funcionales, donde hay una alteración motora de la pared intestinal, como por ejemplo el hilio paralítico. Como observamos en las figuras 23, 24, vamos a tener patrones característicos de obstrucción intestinal, donde vamos a tener asas delgadas dilatadas mayor a 3 centímetros, vamos a tener el signo de pila de moneda y también vamos a tener el signo de collar de perlas, en donde las válvulas conniventes, que son estos pliegues mucosos que se van a observar mejor cuando las asas están dilatadas, mayores a 3 centímetros. En la radiografía la podemos ver como líneas delgadas que atraviesan el ancho del intestino y adquieren un aspecto de pila de monedas. Mientras que el signo de collar de perlas, como vemos en la figura 25, de color azul, estas asas delgadas se encuentran dilatadas, pero están llenas de líquido y pueden quedar pequeñas burbujas de aire atrapadas en las válvulas conniventes, lo que da un aspecto de collar de perlas. Hablábamos de los niveles hidroaéreos. Observar 2 o 3 niveles hidroaéreos en las asas delgadas puede ser normal. Sin embargo, cuando observamos más de 2 niveles y están asociados a asas intestinales dilatadas, se convierte en un signo importante de obstrucción. Observemos la figura 26. Los niveles hidroaéreos pueden estar cerca entre ellos o y a diferentes niveles, y se lo describe como el signo de la escalera, como vemos en la figura 26 en color azul. En relación a la obstrucción del intestino grueso, las causas más frecuentes de obstrucción van a ser el cáncer colorectal, estenosis por divertículos, vólvulo del sigmoideo y la impactación fecal. La dilatación de estas asas gruesas, cuando el colon se dilata, puede llegar a medir más de 6 centímetros y el ciego más de 9. Generalmente el resto del intestino después de la obstrucción estará colapsado y en ocasiones se puede llegar a dilatar también las asas intestinales delgadas, dependiendo de la duración de la obstrucción y la incompetencia de la válvula ileocecal. Normalmente el colon absorbe agua, por lo que es infrecuente encontrar niveles hidroaéreos en las asas gruesas. En relación al vólvulo intestinal, el vólvulo intestinal consiste en la torsión anormal del intestino alrededor del eje de su propio mesenterio, ocasionando un síndrome de obstrucción intestinal y en ocasiones isquemia intestinal. En los adultos, los tipos más comunes de vólvulos van a ser el vólvulo del sigmoideo y el vólvulo del ciego. Observemos en la figura 31, vamos a tener signos característicos, las cuales van a ser el signo de grano de café y la pérdida de las austrias. El signo del grano de café, el asa ciega que se forma en el vólvulo adquiere una forma similar al grano de café y esta asa ciega suele extenderse hasta el cuadrante superior derecho del abdomen. Acompañado con la pérdida de las austrias, a menudo el intestino está tan dilatado que las austrias se aplanan y no van a ser visibles. En relación a la impactación fecal, en la radiografía puede verse como una masa moteada, como vemos en la figura 33, de tejido blando, de baja densidad, dentro de un intestino grueso distendido, comúnmente el recto.
En relación a las hernias, las únicas hernias que podemos diagnosticar en la radiografía de abdomen son las hernias inguinales. Radiológicamente se observa como una asa intestinal llena de aire localizado debajo del ligamento inguinal y podemos tomar como referencia el agujero obturador. En relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término un poco genérico utilizado para describir enfermedades que producen inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Generalmente nos referimos a dos patologías idiopáticas, las cuales van a ser la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En la radiografía de tórax no es un estudio ideal para evaluar este tipo de enfermedades. Existen estudios más complementarios como la enterografía, por tomografía o resonancia magnética. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Los signos más importantes. Tenemos el signo de la huella digital, como vemos en la figura 35, en donde vamos a tener un aspecto festoneado de la pared del colon que está engrosada debido a su edema intramural. Y el signo de tubo de plomo, cuando la inflamación intestinal progresa en tiempo, existe una pérdida de sus austrias, secundario a fibrosis y engrosamiento parietal, dando un aspecto de intestino liso. Bien, en cuanto a las clasificaciones, tenemos cálculos biliares. La colelitiasis es la presencia de cálculos de la vesícula biliar y se observa con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes con obesidad. El estudio de elección para diagnosticar litiasis es la ecografía abdominal, pero podemos encontrar cálculos biliares en una radiografía de abdomen de manera incidental. Sin embargo, la gran mayoría de los cálculos contienen colesterol y pigmentos biliares que no son radiopacos y por lo tanto no serán visibles en una radiografía. Radiológicamente, los cálculos pueden ser completamente radiopacos, blancos o tener un centro lúcido laminado como observamos en la imagen 38. Otro tipo de clasificaciones tenemos la vesícula en porcelana, en donde la vesícula en porcelana es una rara entidad donde las paredes de la vesícula se encuentra calcificada y puede ser también de un hallazgo incidental. Ya en la radiografía la podemos ver como una fina capa radiopaca que delinea la pared de la vesícula biliar. En cuanto a los cálculos renales, tenemos a la litiasis. Se debe por una acumulación de material inorgánico, como tenemos el oxalato de calcio, fosfato de calcio y la estrubita, entre otros, que se forman en los cálices y en la pelvis renal. La mayoría de estos cálculos renales contienen suficiente cantidad de calcio para ser visibles en una radiografía de abdomen. En relación a sus signos radiológicos, básicamente se puede observar calcificaciones únicas o múltiples sobre las sombras renales. También se puede observar a nivel de los trayectos ureterales en búsqueda de cálculos y donde, como ya les mencioné, podemos utilizar como guía las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En relación a la litiasis vesical, estos cálculos pueden haberse formado dentro de la vejiga por diversos factores como infecciones, residuos postmiccionales o por la migración de los cálculos que estuvieron a nivel renal. Radiológicamente, estos cálculos son bastante densos, radiopacos, pueden ser únicos, múltiples y a menudo de gran tamaño. Es común que adquieran un aspecto de laminación interna como la de piel de una cebolla. En relación a las nefrocalcinosis, se denomina la nefrocalcinosis por la acumulación de calcio a nivel del parénquima renal, como podemos observar en la radiografía. Se visualiza mejor en un estudio ecográfico o tomográfico. Hay que diferenciar la nefrocalcinosis de una litiasis, ya que la nefrocalcinosis se deposita a nivel del parénquima renal. En relación a las calcificaciones pancreáticas, casi todas las calcificaciones pancreáticas son debidas a una pancreatitis crónica y el principal factor de riesgo es el alcoholismo.
El páncreas normalmente no es visible en la radiografía de abdomen, sin embargo, se puede inferir su localización en el centro del abdomen a nivel de los cuerpos vertebrales L1 y L2. Cuando se observan estas calcificaciones difusas que cruzan la línea media, se debe pensar en calcificaciones pancreáticas y el paso siguiente es de realizar un estudio complementario tomográfico. En relación a los miomas uterinos calcificados, los miomas uterinos, como observamos en la figura 50 y 51, son conocidos también como leiomiomas o fibromas, que son tumores benignos de origen miometrial, y estos fibromas se calcifican con frecuencia en mujeres de edad avanzada y suelen ser un hallazgo incidental en las imágenes. Radiológicamente los veremos como una masa calcificada o múltiples calcificaciones amorfas con un aspecto de palomita de maíz. En relación al aire extraintestinal, en el abdomen el tubo digestivo es el único órgano que puede contener aire en condiciones normales. Toda colección de aire fuera de los intestinos es patológica y casi siempre corresponde a una patología grave que compromete la vida del paciente. En relación a sus signos radiológicos, vamos a observar en pacientes con sospecha de neumoperitoneo, observemos la imagen 52 y 53, en donde es importante realizar una radiografía de abdomen en bipedestación o en el caso de una de cúbito lateral izquierdo. El signo más común de neumoperitoneo es la visualización directa del aire por debajo de las cúpulas diafragmáticas y es la que se conoce como el signo de alas de gaviota. Normalmente en una radiografía abdominal, la pared intestinal no es visible. Se encuentra delimitada por gas dentro de del asa y grasa peritoneal por fuera del intestino. Cuando existe un cuadro de neumoperitoneo, en este caso, como vemos en la figura inferior, la pared intestinal se va a ver claramente porque vamos a tener gas en la pared intestinal y gas a nivel de la pared a nivel abdominal, en donde vamos a tener dos signos característicos importantes, que es el signo de doble pared, como vemos en la imagen en color azul, y el signo del triángulo. El signo de doble pared, vamos a observar el gas en ambos lados de la pared intestinal, tanto en el interior de la asa como fuera de esta, observándose grandes cantidades de neumoperitoneo. Y el signo del triángulo es donde vamos a visualizar aire de morfología triangular, que puede estar entre las asas o entre en el peritoneo parietal. Neumorretroperitoneo es otra patología importante que debemos evaluar. Observemos la figura 58 y 59, en donde tenemos que la colección de aire que se encuentra en el retroperitoneo. Las principales causas son la perforación de víscera hueca retroperitoneal. Radiológicamente vamos a observar aire libre delineado en las estructuras retroperitoneales, como son los riñones, en este caso músculos psoas, colon ascendente, descendente, sin embargo no es tan fácil de verlo. El signo más común de neumorretroperitoneo es observar áreas de aire moteado que rodean los riñones, lo que hará más fácil su visualización. Neumobilia, también conocido como aerobilia, se refiere a la presencia de gas dentro del árbol biliar, como observamos en la imagen circular. Existen varias causas de neumobilia, que son las más comunes, las postquirúrgicas. Suele verse en la radiografía como un patrón de gas lineal ramificado dentro del hígado con una localización central hacia el hilio hepático. En relación a las visceromegalias y tumores abdominales, vamos a tener la hepatomegalia. ¿Cómo podemos saber si este hígado está grande? Un hígado que se encuentra en la línea medio clavicular, mida más de 15 centímetros en longitud cráneo-caudal, se considera que está aumentada de tamaño. También podemos observar cómo el borde hepático inferior se redondea y desplaza medialmente las asas intestinales. Debemos tomar en cuenta que hay una variante anatómica de donde no debemos confundirnos con hepatomegalia o tumor, que se lo conoce como el lóbulo de Riedel.
Este lóbulo es una variante anatómica común del hígado, donde existe una extensión del lóbulo derecho en forma de lengua, pudiendo llegar hasta la fosa ilíaca derecha. En cuanto a la esplenomegalia, generalmente el vaso normal suele medir entre 12 centímetros de longitud. Después de esta medida se puede considerar como esplenomegalia. El diagnóstico de esplenomegalia es más difícil que el de la hepatomegalia y se puede confundir con alguna masa o quiste renal izquierdo. Es por eso que sospechar de este hallazgo en una radiografía debemos hacer un estudio complementario que se puede hacer mediante una ecografía abdominal. En relación a los tumores, una radiografía de abdomen no es de gran utilidad para evaluar una masa abdominal. Sin embargo, se pueden identificar tumores de gran tamaño de forma incidental en una radiografía. Siempre que se observe una masa en una radiografía de abdomen, se debe utilizar estudios complementarios. Ya en este caso puede ser una ecografía o una tomografía. Y se puede delimitar dependiendo de los cuadrantes anatómicos abdominales que se esté evaluando. Por ejemplo, tenemos en la figura 67, tenemos una imagen quística a nivel izquierdo, que es la que provoca el desplazamiento a nivel de las asas intestinales. En la figura 68 vamos a observar un tumor importante a nivel del ovario, de ovario gigante, en donde provoca un desplazamiento superior a nivel del hígado y de sus asas intestinales. Y aquí tenemos una radiografía pediátrica en donde vamos a observar un tumor renal, que es el tumor de Wills. Bien. En relación a la citis, tenemos que observemos la figura 70 y 71. Los líquidos y los tejidos blandos tienen densidades similares en una radiografía, por lo que la citis puede confundirse con una visceromegalia o con algún tumor grande. Debe existir al menos 500 cc de líquido para poder observar ascitis en la radiografía. Sus hallazgos radiológicos, vamos a observar que hay un aumento difuso de la densidad abdominal, mala definición de las sombras abdominales, hígado y vaso, así como de los músculos psoas. Vamos a tener desplazamiento medial del intestino y de los órganos abdominales, aumento de los flancos y puede existir mayor separación de las asas intestinales. Otro patrón importante de evaluar, como se mencionó al inicio de la clase, es de evaluar las estructuras óseas, en donde tenemos a la metástasis ósea. Radiológicamente, la enfermedad metastásica ósea puede presentar lesiones líticas, destrucción del hueso o blásticas escleróticas. Las líticas se observan como áreas de menor densidad, con un aspecto ensacabucado, mientras que las plásticas tienen mayor densidad y pueden tener un patrón parchado, como observamos en la figura 76. Vamos a observar numerosas lesiones blancas a nivel de las vértebras sacro, pelvis y fémur proximal izquierdo. Es importante valorar la presencia de cuerpos extraños y de los dispositivos médicos, en donde existen muchos tipos de dispositivos y materiales quirúrgicos que es importante familiarizarnos con ellos, los cuales los más comunes son las sondas nasogástricas, clip quirúrgicos, suturas, catéteres y entre otros. Y finalmente, para terminar, la radiografía de abdomen continúa siendo una herramienta útil en los escenarios de práctica médica. A pesar de que existen otras modalidades diagnósticas, la RX sigue siendo ampliamente utilizada como método inicial por su disponibilidad y bajo costo. Es especialmente importante para la sospecha de una obstrucción o perforación intestinal, ingesta de cuerpos extraños y localización de dispositivos médicos. Es esencial reforzar y recordar el abordaje sistemático de esta modalidad de imagen, pues en muchas ocasiones es el primer paso de la evaluación integral del paciente. Y con eso he concluido todo en relación a la radiografía de abdomen, en donde valoramos la parte anatómica, las estructuras normales evaluadas y las estructuras patológicas y las enfermedades más comunes que se puede evaluar a nivel radiográfico. Les agradezco mucho.